Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo video de la asignatura de Geometría y Trigonometría. El tema del día de hoy es congruencia y semejanza, pero nos vamos a enfocar en conocer el teorema de Tales. Tales de Mileto fue un filósofo y matemático griego de hace más de 2500 años. Tales de Mileto tuvo la inquietud de calcular la altura de una de las pirámides de Egipto, lo cual consiguió utilizando un bastón que colocó en el piso, que clavó en el piso, midió su sombra y también midió la sombra que proyectaban las pirámides, de la cual manera que hizo dos triángulos, los cuales utilizando semejanza pudo calcular la altura de las pirámides. Esto fue un gran logro en esa antigüedad, en ese tiempo, y le valió pues ser uno de los matemáticos más relevantes en cuanto a la geometría. Tales enunció el siguiente teorema. El teorema de Tales dice así: si tres o más paralelas son cortadas por dos o más secantes, la razón de las longitudes de los segmentos determinados en una de las paralelas es igual a la razón de las longitudes de los segmentos correspondientes determinados por las otras paralelas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacerlo con este ejemplo para que nos quede claro. Aquí en azul están las tres paralelas y dice que son cortadas por dos o más secantes. Las líneas en rojo son las secantes. Entonces nos dice que las longitudes de los segmentos determinados en una de las paralelas, esta longitud con esta longitud, ¿sí? Estas dos longitudes, son proporcionales, dice, o tienen la misma razón, más bien, tienen la misma razón de la longitud de los segmentos correspondientes determinados por las otras paralelas. Estos son las otras paralelas, estos son los otros segmentos. Si yo divido 14 entre 10 es una razón. Si yo divido x entre 2, esa es una razón. Y resulta que estas dos razones pues son proporcionales. Entonces, por ejemplo, si quiero determinar el valor de la x, lo que voy a hacer es plantear la siguiente ecuación. Como es x entre 2, yo voy a poner x entre 2, debe de ser igual a 14 entre 10. 14 entre 10. Esta es la ecuación que resulta. Para encontrar el valor de x lo despejamos. El 2 que está dividiendo pasa multiplicando para acá. Te va a quedar x igual a 14 entre 10 por 2. Y esta sería la operación que tenemos que hacer. Entonces x es igual, 14 entre 10 es 1.4 y 1.4 por 2 va a ser igual a 2.8. Quiere decir que este lado mide 2.8. Y acuérdate que sean proporcionales significa que si yo divido 14 entre 10 me va a dar lo mismo que si yo divido 2.8 entre 2. Veamos un segundo ejemplo. Dice por acá: obtén las siguientes distancias. La distancia de A a B, que es desde aquí hasta aquí, y la distancia de B a C, que es desde aquí hasta aquí. De igual manera tenemos tres líneas paralelas en azul, dos secantes en rojo. Entonces vamos a buscar pues los valores que faltan utilizando el teorema de Tales. Una vez más, Tales dice que si yo divido la distancia de A a B entre 1.8 debe de ser igual a esta distancia entre 1.2, lo cual me permite plantear la ecuación de A a B entre 1.8 va a ser igual a 1.5 entre 1.2. Y vamos a hacer esta operación. Entonces, para saber cuánto vale AB, va a pasar este 1.8 que está dividiendo, va a pasar multiplicando. Vamos a tener que AB es igual a 1.5 entre 1.2 por 1.8. Y hacemos la operación.
la voy a hacer aquí en la calculadora. Vamos a tener que 1.5 entre 1.2 nos va a dar 1.25 por 1.8 por 1.25 por 1.8 y nos da 2.25. Esto es lo que mide de A a B. 2.25. Ahora también tengo que encontrar el valor de B a C. Puedo seguir utilizando esta razón o puedo usar la razón nueva. Vamos a usar la razón nueva, ¿sí? Es decir, de B a C entre 3 debe de ser igual a 2.25, que es el segmento AB que ya acabo de descubrir, entre 1.8. Puedo utilizar también esta misma y me va a dar el mismo resultado. Hacemos el despeje, entonces vamos a tener que BC es igual a 2.25 entre 1.8 por 3. BC va a ser igual, utilizamos la calculadora, 2.25 entre 1.8, esto me da 1.25 por 3. Y esto va a ser igual a 3.75. Este de aquí es el valor de B a C. Y listo. Un último ejemplo del teorema de Tales. Ahora vamos a tener este triángulo, ¿sí? Donde lo voy a cortar, le voy a generar una paralela por ahí para ver cómo funciona esto. Si yo le trazo por aquí justo a la mitad, vamos a ver, dijimos que medía 6. Se le trazo aquí a la mitad, en el 3. Vamos a trazar aquí una paralela. Y vamos a generar el segmento ABC de E. Si quiero saber cuánto mide el segmento DE, o cuánto mide el segmento AD, o el segmento EA, bueno, dije que era la mitad, entonces sé que este lado vale 3 centímetros. Y con ese lado es suficiente para encontrar los demás a través del teorema de Tales. Por ejemplo, el segmento AD, para poder encontrarlo, la ecuación sería de AD entre AB. Te das cuenta que se generaron dos triángulos. Tengo el triángulo ABC y el triángulo ADE. Y son triángulos semejantes. Entonces, AD le corresponde a AB. Por lo tanto, AD es entre, voy a dividirlo, entre 8, ¿sí? Y esto debe de ser igual a AE, que vale 3, entre AC, que vale 6. Esta sería la ecuación a resolver, por lo que AD va a ser igual a 3 entre 6 por 8. AD va a ser igual, 3 entre 6 son 0.5 por 8. Entonces AD vale 4. Quiere decir que de aquí a aquí vale 4 centímetros. Y si queremos encontrar el valor de DAE, también puedo usar cualquiera de las relaciones que ya tengo. Vamos a hacer DE entre, ¿a qué lado le corresponde el DE? Pues le corresponde al BC. Entonces va entre 4 y es igual. Y bueno, puedo usar cualquiera de las otras relaciones. Voy a utilizar pues la que acabo de encontrar, que es AD, que vale 4, entre AB, que vale 8. Entonces hacemos esta cuenta. Esto va a ser igual a DE, es igual a 4 entre 8 por 4. Entonces DE va a ser igual, 4 entre 8 es 0.5, que es la razón. 0.5 por 4 es 2. Entonces, de D a E vale 2. Y ese sería nuestro resultado. Nos vemos en el siguiente video.